Hello. Vamos a esperar que se conecten más. Hola, hola. Voy a ponerle el nombre. Acá vamos a ponerle hola. Ya la abogada entró. Hola, hola. Vamos a poner aquí Q&A. Estoy esperando que entren más. Claudia. Hola. Ok, ahora sí voy a hacer el pin aquí para que sepan de qué estamos hablando. Hoy es un live súper especial porque es un live que estoy haciendo para todos ustedes, donde vamos a estar hablando del divorcio, custodia, de la mano de la abogada Claudia. Ella no es la que lleva mi caso y quiero dejarlo por aquí para que sepan. Pero llegó en un momento así de la nada a mi vida, así que bueno, nada, aprovechando esas oportunidades y esas personas que la vida nos va poniendo en el camino, pues quiero compartir con ustedes. Ella estaba súper dispuesta a responder las preguntas de mis followers, así que vamos a ponernos con eso. Voy a agregarla aquí a el live. Ya va que no. Ok, vamos a agregar aquí. Y bueno, hablemos y saquemos muchas dudas de nuestras cabezas. Hola, Hello, ¿cómo hello. estás? Bien, ¿y ¿Cómo estás? tú? Un gusto verte por aquí. Muy bien, gracias. Estoy muy contenta. Sé que vamos a ayudar a muchas mamis. Y bueno, nada, como lo estaba compartiendo yo en las historias, parte de mi misión nueva de vida es que esto que me estoy viviendo yo no lo vivan más mamás, más papás y más niños. Incluyo también a los papás porque esto también pasa y también les pasa a ellos. Entonces, dándole un lugar a todo eso. Bienvenida al live, a la abogada Claudia. Gracias por estar aquí, gracias por permitirnos este espacio, porque bueno, yo sé que es tu tiempo, es valioso y quiero agradecer de aquí con todas las mamis que están entrando, esperando que entren más mamis y tengo muchas preguntas para ti. Bueno, aquí estamos listos. Quiero empezar solamente aclarando que yo soy abogada en el estado de la Florida. El tema este de custodia y divorcio es un tema estatal, queriendo decir que aunque hay similitudes entre cada estado, es posible que lo que hablemos hoy no aplique a las mamás que no están localizadas en el estado de la Florida. Sin embargo, esperamos de que lo que hablemos aquí hoy les sirva, aunque sea de un punto de partida, para que puedan entonces verificar en el estado donde ustedes estén localizados cuáles son las leyes, qué derechos puedan tener, y tengan algún tipo de información para determinar cómo pueden abarcar las situaciones que estén sucediéndoles. Gracias por esta introducción porque es muy importante porque siempre me ponen, y yo vivo en Georgia y es como, bueno, eso no funciona en Georgia. Estamos hablando aquí exclusivamente de casos de Florida. Ahora, yo creo que la manera más fácil de empezar esto, porque es una de las preguntas que más me hacen, es cómo hago para protegerme de que no te pase lo que me está pasando a mí. Yo siento que aquí sin saber mucho, obviamente tú eres la experta en la materia, yo siento que la parte más difícil es la separación, porque no hay nada escrito, porque todo está en el aire. Entonces, si tú tuvieras que decirle a una Mariana hace un año, mira, yo voy a tu oficina y te digo, Claudia, me quiero separar. ¿Qué recomendaciones, digamos, jurídicas, legales me podrías dar a mí para que quizás esto que estoy viviendo hoy no lo hubiese vivido? Bueno, Mariana, en el caso tuyo, tú estabas casada, ¿correcto? Ajá. Legalmente, que cambia mucho la dinámica de esta situación y de las diferentes precauciones que podemos tener para evitar una situación así.
una de las cosas que nosotros vemos mucho en la oficina es que tenemos a mamás y papás que a lo mejor están juntos, pero que no están casados legalmente. En ese caso, nosotros podemos voluntariamente entrar en un acuerdo de custodia o un acuerdo Ujú, de timesharing, como le dicen aquí en el estado de la Florida, en ujú. el cual podemos dejar establecido qué sucedería en el caso de que nosotros no estuviéramos juntos, ¿verdad? Obviamente cuando todo está bien no se acostumbra a tener ese tipo de documento y muchas mamás o muchos papás que tienen buena comunicación en algún momento no toman el tiempo de memorializar ese acuerdo por la razón de que todo está bien y como todo está bien no es necesario. Es muy similar a una situación como la tuya, ¿verdad? ¿Por Ujú. qué? Porque mientras que todo está bien hasta que no está bien. Y si cuando ya todo no está bien, hay un acuerdo que ya está establecido, firmado y ratificado por la Corte, las cosas no se pueden empeorar, aunque haya una falta de comunicación, aunque la mamá y el papá determinen de que ya no quieren seguir juntos, aunque, por ejemplo, hay mamás y papás que no están juntos, pero que se llevan bien, pero uno de ellos empieza una nueva relación y eso causa algún nivel de cambio en la dinámica, ¿verdad?, entre los dos padres. Esa situación se convierte mucho más difícil cuando mamá y papá están casados, porque cuando mamá y papá están casados tenemos que hacer una disolución de matrimonio que va a incluir la situación de los niños, el tiempo, la manutención y todas esas cosas, pero que tenemos que esperar a que suceda ese proceso en corte. Porque si mamá y papá no están de acuerdo, no hay manera como cuando mamá y papá no están casados de decir, bueno, no importa entre tú y yo lo que suceda o lo que vaya a suceder, vamos a hacer un acuerdo solamente sobre los niños. En el caso donde los padres están casados, esas dos cosas necesariamente tienen que suceder juntas. Ok, entonces, para volver, son como que digamos, dos equipos, ¿sí? El equipo de los que están casados y el equipo de los que no están casados. El Correcto. equipo de los que no está casado, o sea, trato de procesar yo la información y decirla más criollo para que las mamás quizás lo entiendan, porque esa es otra cosa. Obviamente nos hablan a nosotras en un lenguaje que pues no manejamos todos los días. Entonces son dos equipos, mamás casadas, mamás que no están casadas. Y las mamás que están casadas tienen la opción de hacer ese documento, no tienen la opción de hacer ese documento. Exacto. Solamente las que no están casadas pueden ir a una oficina tuya y decir, mira, yo no estoy casada, quiero plantearle este acuerdo a mi esposo, o sea, a mi pareja, para que si llegara a pasar algo, no me quiten a la niña, por decir algo. Ok, Precisamente, sí. precisamente. O sea, yo podría haber evitado lo que estoy viviendo estando casada. No creo que necesariamente haya nada que tú podías haber hecho para evitar esta situación de la manera que se te presentó, ¿verdad? Creo que obviamente cuando una mamá está en una situación donde se imagina que algo así va a suceder, ¿verdad? O donde tiene alguna señal de que esto viene, presentar el divorcio, ¿verdad? Haberse adelantado, de todas maneras no creo que pueda haber prevenido una situación como esta, Claro. porque al final del día ese proceso se demora mucho tiempo, que es parte de lo que le sorprende a muchas personas que van a mi oficina. Esta semana, por ejemplo, estamos trabajando un caso que es aquí en el condado de Miami-Dade, en el cual pedimos una audiencia de una sola hora, que no es muy larga, aunque ustedes no lo crean, para Sí. este tipo de temas. Y la jueza nos respondió que la próxima disponibilidad que iba a tener iba a ser diciembre o enero. Oh, wow. Sí, sí, sí. No, es que Entonces, se alarga demasiado. correcto. Ahora, otra pregunta, yo aquí pensando, o sea, tratando de explicarles esto a las mamás. Como mamás casadas, ya hablamos de las que no están casadas, digamos que las que no están casadas tienen el camino un poquito más fácil o pueden tomar quizás ciertas precauciones para el bienestar de los niños. Esa parte ya creo que quedó muy claro. Ahora, para las que están casadas, porque me pasa mucho, ¿sí? Mariana, pero es que estoy casada y no sé qué hacer, o sea, no tengo el dinero para el abogado, ¿cómo presento el divorcio? Tengo que presentarlo yo primero. ¿Qué consejo le podemos dar a esas mamás o a esos papás que están pensando si se van a divorciar o quieren divorciarse, pero no saben cómo hacerlo? O sea, ellos deberían ir a tu oficina y después llegar a la casa así como llegan la gente a la película con el divorcio en la mano y decirle, fírmame aquí. ¿Cómo hacemos para que ellas salgan protegidas de todo esto? Cada caso es completamente diferente. Aquí vamos a hacer generalizaciones para Exacto. tratar de yo Ujú. guiar a los clientes, ¿verdad? Pero al final del día
Cada caso tiene sus detalles y los detalles pueden ser grandes diferencias entre un caso y el otro. Pero Ok, en muchos casos, cuando yo tengo una mamá o un papá en esta situación, la mamá o el papá vienen a hacer una consulta formal en mi oficina. Y durante esa consulta formal, básicamente hablamos de las cosas que pueden suceder en el momento que se presenta la demanda de divorcio. Porque aquí en el estado de la Florida, cuando se presenta la demanda de divorcio, eso te asegura de que todo lo que ha sucedido hasta ese punto tiene que continuar a suceder hasta que el divorcio se finalice, ¿verdad? Entonces, hay consecuencias económicas, hay consecuencias sobre los niños, hay diferentes cosas que suceden. Entonces, muchas veces esas personas vienen a verme a mí para educarse sobre lo que pudiera suceder en su caso y de esa manera planificar de qué manera vamos a abarcar el tema. En la mayoría de los casos, esa persona me viene a ver y a veces por 3 o 6 meses no me contactan para comenzar el proceso. claro. Hay quien se tiene que preparar económicamente para poder mudarse a otro lugar, hay quien tiene que prepararse económicamente para el gasto del abogado como tal, Ujú. hay quien quiere que la otra persona sea la que llega al punto de presentar la demanda. Hay quien quiere posicionarse en ciertas maneras, buscar un trabajo. Entonces, hay muchas cosas que son necesarias pensar y ver las consecuencias de presentar la demanda de divorcio. Pero si hay amenaza de una parte o de otra, de que van a dejar de pagar ciertas cosas, si les amenazan que se van a tener que ir de la casa, si les amenazan que le van a quitar a los niños, hay veces que presentar el divorcio primero tiene sus beneficios. Pero fuera de una necesidad como esa, que presente una parte o la otra, el divorcio primero no No quiere decir importa. nada, esa persona no tiene ninguna ventaja ni nada así. Ok, solamente cuando existe, digamos, un threat, pues, o sea, cuando existe se me olvidó la palabra, pero Una amenaza una creíble, amenaza, pero exacto. una amenaza de que te voy a dejar de pagar, no Sí, sé, o tu sea, no te voy carro. a dejar nada, o sea, Yes. ok, ahí lo mejor sería, ve para un abogado y mete el divorcio tú primero, Claro, siempre porque es cierto. verificando los detalles de la situación global, Claro, ¿verdad? claro. Pero en ese caso, cuando nosotros presentamos el divorcio, la otra parte tiene que seguir haciendo todo lo que ha hecho, queriendo decir que si hace hasta este Tienen que punto. pagar la casa, que tiene que pagar los carros, que tiene que pagar absolutamente todo. Exacto, Claro. entonces en una situación donde uno de los padres no gana tanto dinero, a lo mejor son los que se ocupan de los niños, Ujú, una parte siempre está más vulnerable a una situación como esa y hay ujú. veces que presentar el caso es lo que obliga a que todo continúe a suceder de la manera que ha sucedido. Y ese Así. es el miedo, ese es el miedo más grande y es lo que yo veo, o sea, con las personas, las mamás que me escriben, que es lo que más pasa. O sea, de hecho aquí una persona puso, estamos separados viviendo bajo el mismo techo, pronto meteré el divorcio. No he trabajado casi y me está exigiendo la mitad de la renta y la luz más la comida. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que las mujeres por no conocer, bueno, y los hombres también, o sea, hablamos de todo, por no conocer X, por estar desinformados de cierta manera, no sabemos esto, o sea, no sabemos que si metemos el divorcio primero, pues ya me están diciendo todo esto, no te voy a pagar, no voy a pagar la casa, te vas a tener que mudar, no va a darte dinero para los niños, etcétera, 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 decimos, no, ¿cómo me muevo? O sea, ¿cómo yo voy a meter un divorcio si ya me está diciendo que me va a dejar sin nada solamente con la idea de divorciarme? Y claro, ahí es donde, bueno, yo hablo mucho del tema de la violencia vicaria porque es eso, o sea, es como que te pongo en una esquina, te acorralo totalmente, que no puedas tener otra opción que sea quedarte, ¿no? Entonces, bueno, obviamente pues deja eso. Mira, aquí voy a ir respondiendo más o menos lo que veo por aquí encimita y luego me voy con las preguntas que tengo ya anotadas en el teléfono. Mi hijo menor es americano y me pidió el pasaporte del niño, lo cual no se lo di y me dijo que me atenga a las consecuencias. Según su abogado, lo pidió. Este tema del pasaporte es también muy interesante porque conozco casos cercanos, o sea, cercanos que por cosas, la mamá no le había querido dar el pasaporte al papá, van a la corte, la juez lo aprueba y el niño desaparecido, nadie sabe dónde está el niño. ¿Hay alguna manera que nosotras podamos proteger eso o no porque es un derecho del niño? Es un tema muy difícil, mucho más en muchos de los países de los cuales nosotros venimos, porque Ujú. hay lugares donde los Estados Unidos simplemente no tienen jurisdicción para ir a buscar a un niño, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy importante que se le tiene que dejar saber a la Corte desde un inicio si hay alguna amenaza de llevarse al niño de los Estados Unidos. Los padres pueden viajar con los niños y pueden viajar a casi cualquier país con los niños. Sin O sea, embargo, como de chaperones, tipo, yo voy y te llevo el niño para allá.
No. No, pero, un padre que, Cualquiera de los papás. Ok, sí, sí, sí. exacto, y aunque necesariamente pretendemos de que hace falta una autorización de viaje o pretendemos de que hay que firmar un documento, la realidad es que muchas de las mamás aquí van a poder aclarar de que si uno de los dos papás van al aeropuerto con el pasaporte del menor de edad sin ninguna autorización, el 90% de las veces nadie le va a pedir absolutamente nada. Es la realidad. Y por eso que un padre u otro tenga el pasaporte es muy importante, porque ese pasaporte los permite viajar y como dices tú, Mariana, a veces a lugares donde no quieren regresar o la intención no es regresar. Ujú. Hay argumentos que se pueden hacer, mociones que se presentan en la corte cuando hay un miedo creíble de que ese viaje es por una razón nefaria, vamos a decir, pero en la mayoría de los casos tenemos que tener una evidencia que simplemente no tenemos en esa etapa y después de que ya el niño no está aquí, se dificulta mucho en ciertos países con cualquier tipo de intervención de este país poder regresar al niño, ¿verdad? Hay casos que los niños de Venezuela nos regresan y hay otros países en el mundo donde eso sucede. Desafortunadamente, si el padre no tiene historial de eso, si la amenaza no está por escrita y si nosotros no tenemos no solo el miedo, pero sino una manera de expresarle una amenaza real a la corte, en muchos casos la corte lo que va a otorgar es que un año un papá tiene el pasaporte y el otro año el próximo papá tiene el pasaporte, queriendo decir que los dos se exponen al riesgo equitativamente. Equitativamente, claro. Aquí tengo otra pregunta. ¿Es necesario separarse antes del divorcio? No, absolutamente no. En el estado de la Florida, por ejemplo, la separación legal no existe. Y eso medio que enlaza con la pregunta que me hiciste anteriormente, Ujú. Mariana. Una de las cosas que nosotros siempre consideramos cuando una pareja, alguien viene a donde estoy yo, a hablar del tema de la disolución de matrimonio, es la dinámica familiar viviendo bajo un techo si una de las partes no tiene a dónde irse, ¿verdad? Porque es una cosa si ya están separados y ya nos mudamos y ya tenemos un techo diferente y es otra cosa pasar este proceso viviendo en la misma casa, ¿verdad? Claro. Eh, Y en las es mismas una, condiciones, o sea, que siempre se han vivido. exacto, entonces esa es una de las consideraciones, ¿verdad? El nivel de volatilidad emocional de una de las partes, ¿verdad? Como tú dices, es como en la película, llegan con el papel. Hay casas en las cuales tú puedes hacer eso y no pasa nada y a los 2 minutos seguimos como si nada, pero en la mayoría de los casos la reacción emocional que viene con eso no conlleva a que esa situación pueda suceder así. Más que nada hay que planificar que los niños no estén, si le va a llegar la citación de la corte ya con la demanda formal, a veces se la enviamos al trabajo, no a la casa, para que esa reacción no suceda frente a los niños. Siempre yo le digo a mis clientes que yo pienso como abogada que en la mayoría de los casos quedarse bajo el mismo techo es un beneficio para el caso. ¿Por qué? Porque esa presión la siente todo el mundo, ese ambiente todo el mundo lo vive y es una de las cosas que yo creo que ayuda a una resolución más inmediata en estos casos, ¿verdad? Pero hay un límite donde ya la convivencia no es lo que es sano, no solo para nosotros como adultos, pero para los menores de edad, ¿verdad? Donde se puede presentar una situación de violencia doméstica, que ya es algo más serio, ¿verdad? Entonces siempre es un balance muy difícil entre todos esos factores para hacer la determinación si es que nos quedamos bajo un mismo techo o no. Perfecto, gracias por responder. Mira, aquí tengo otra. En un acuerdo prenupcial, ¿se puede terminar todo este tema de los niños o de la custodia? Eso agiliza el proceso. Absolutamente no. Eso es un derecho de los niños y aunque mamá y papá pueden resolver todos sus temas, Ujú. mientras que todavía se querían en un acuerdo prenupcial, evitando mucho de este proceso y las demoras que conllevan este proceso, los temas sobre los menores de edad no se pueden determinar en el acuerdo prenupcial, se tienen que determinar ya cuando están los niños aquí. Perfecto, cuando ya existen los niños. Wow, qué fuerte, no sabía eso. Eh, ¿Y cómo se evita el papá o la mamá viaje con los niños y no los devuelvan? No se puede evitar. Ya, es la conclusión, no se puede evitar. O sea, me imagino que afuera del país y no, no se puede evitar. A mí me dice que vaya al apartamento y si mis hijos, ya va, a mí me dice que me vaya al apartamento y sin mis hijos. Y como no me voy, me está exigiendo pago. No, pero no paguen, busquen un abogado y esa es otra cosa, Mariana. Muchas veces una de las parejas en esa situación tiene una desventaja económica y por esa misma desventaja económica hay veces que toma decisiones
que están en contra de su mejor interés, ¿verdad? Por esa misma presión, por las amenazas, por el susto, ¿verdad? Edúquense, busquen asesoría, traten de invertir, aunque sea en una consulta, para decir, esto puede suceder, esto es verdad, esto puede. Aquí en este país que uno le quiten un hijo es casi imposible, es muy difícil. Sucede si tú peligras al niño, si eres drogadito, si manejas borracho con el niño, pero por no tener tú un lugar donde vivir, porque la otra parte te está botando de tu casa, a nadie le quitan a un niño, ¿verdad? Entonces, hay cosas que hay veces que se usan, ¿verdad? Herramientas emocionales en este proceso que simplemente no tienen ninguna validez en corte y hay veces que las mamás o los papás por miedo o por desconocimiento terminan acordando cosas que no son las que pudieran acordar en una corte. Es muy importante asesorarse. Correcto. Aquí me están preguntando, ¿y eso funcionará para los que no están casados? No, ¿verdad? O sea, solamente digamos que es un beneficio para las casadas o los casados. Correcto, O correcto, sea, muy si estás importante. casada o estás casado, esto puede, o sea, la idea es que si estás casado o no estás casado, sigas teniendo la misma vida que tenías estando casado, pero divorciándose. Y ya después los arreglos que se lleguen al final de lo que lleve el caso, o sea, los acuerdos que se hagan al final. Pero si no están casados, básicamente son mamá e hijo una cosa y el padre progenitor otra cosa. O viceversa, O o viceversa. O sea, tú con exacto, los sí. tuyos, yo con los Yo míos, con en el niños tiempo tuyo tú y haces lo que ya. tú puedes y yo no. Y yo no, La y corte no nadie, obliga. pero yo no sé esto, pero lo pregunto porque se me ocurrió. Para los que no están casados también aplica el child support, ¿verdad? No, Solamente el child support es el solamente el único child support. beneficio. No hay que mantener lo que se ha hecho durante la Claro, no, relación, nada, no. nada de eso. Ok. Si el papá de mi nena me amenaza con quitarme a la niña, si nos dejamos y no estamos casados, ¿qué me recomiendan? Ah, en este caso lo amenaza quitarle a la niña, pero no están casados. ¿Qué Al recomiendan? final del día, en el estado de la Florida, la Corte ha determinado de que en la mayoría de los casos la mamá y el papá van a terminar cada uno con un 50% del tiempo con el Ok. menor de edad. Únicamente que una parte o la otra tenga razones viables, comprobables de por qué una parte o la otra no debe tener ese 50%. Eso es lo que vamos a terminar teniendo en un plan de De paternidad. custodia. Sí. Correcto. Aquí hay otra. Yo vivo en Tampa y necesito, tú también das asesorías en Tampa. Todo lo que es el estado de la Florida, tú puedes, no importa qué corte, ni qué distrito, ni absolutamente nada. Todo el estado de Correcto. Florida. Y Todo el estado de la Florida. lo remarco para que lo sepan. O sea, por ejemplo, esta persona que dice, yo vivo en Tampa y necesito ayuda a dónde ir. Mi esposo siempre me exige que me vaya, pero yo cuido a los niños 24/7. Ok, según lo que yo estoy aquí para yo rephrase todo esto, básicamente tu mejor opción es buscar un abogado y meter el divorcio para que todos los beneficios de casa, pagos de colegio, en fin, todo lo que él hace lo siga haciendo en el proceso de divorcio hasta que haya una sentencia final. Correcto. Correcto. Bien, ok, vamos bien. O sea, me gusta porque quiero tratar como que de eso, de traducirlas aquí un poquito de ellas en el mismo español, pero no importa, para que sea un poquito más fácil de digerir. Siempre dice que me va a dar un penny, que no me va a dar un penny si lo dejo. Bueno, esas son típicas amenazas. ¿Cómo puedo sacar el pasaporte de mi hija americana si él no quiere firmar la autorización? No se puede, tendría que ir a la corte, ¿no? Exacto. Todos muchos de estos temas de los cuales tenemos preguntas entre los padres nos podemos poner de acuerdo y podemos entonces movernos adelante. Sin embargo, si no llegamos a un acuerdo, a la corte. Cada A la cosa es una corte. moción, un tema, una moción. El pasaporte es una moción, un viaje, una moción. La manutención temporal en lo que terminamos el caso, una moción. Entonces, es pedirle a la corte una audiencia para que la corte haga la determinación cuando nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Sí, mira, esta me dice, soy militar activo. Antes de ir al entrenamiento, el papá de mi bebé me prometió que cuidaría a la niña mientras yo estaba lejos. Luego me dio unos documentos en los cuales decía que cuando terminara el training, iban a haber cambios en la vivienda física de la niña. Han pasado casi 4 años y estamos peleando a mi hija. Wow, qué fuerte. Es un tema completamente diferente cuando una de las dos personas están en el ejército. Entonces, eso es un tema separado. Sí es más complejo definitivamente, pero normalmente la corte no perjudica a un padre que está sirviendo a Sirviendo al este país. país. Claro. Exacto, exacto. Ok. Sí, ya de por sí es difícil y, o sea, sí, ok. ¿Qué serviría como evidencia para eso, para las que se los quieren llevar a las niñas?
O sea, me imagino que del país, porque creo que Una mencionaste amenaza escrita, pero es que una entre amenaza escrita. nosotros las partes normalmente no son tan brutas. Tú sabes, no nos dicen por teléfono o tú sabes algo así, pero muy rara vez vas a ver una amenaza escrita de que me voy y no regreso, porque obviamente ellos saben que lo primero que va a suceder es que ese screenshot termina en la corte. Claro. Mi hija tendrá 8 años y no quiere regresar con su papá. Me está visitando. Ah, esa creo que es la militar activa. Me está visitando por un mes y es bien doloroso. Bueno, te abrazo porque es súper rudo. Yo sé lo que es Mariana, ese es eso. un tema muy bueno. De todas maneras, aunque no sea en una situación de militar activo, Ujú. otra pregunta que me hacen muchos las mamás y los papás es, mi hijo o mi hija no quiere ir, ¿qué puedo hacer? Absolutamente nada. La responsabilidad en los ojos de la corte es del padre en asegurarse que se cumpla el plan El plan. establecido. Sí. Entonces, que el niño tenga 14, 15, 13, 17 no quiere decir nada, siguen siendo menores de edad en los ojos de la ley y la corte responsabiliza a los padres. ¿Los niños a qué edad pudieran decir en la corte, quiero quedarme solamente con mi papá? No, Otra nada. súper buena pregunta. Los niños en la corte muy rara vez van a testificar. La corte intenta mucho eliminar a los niños del proceso. Claro, Eh, porque es un problema de adultos, no es un problema de niños. Exacto. Entonces, en muy raras circunstancias, si acaso el juez habla con los niños privadamente, pero la realidad es que aunque el niño tenga 17 años y vaya a cumplir los 18, es muy raro que la corte tome un testimonio de un menor de edad. Claro, me imagino que tendrían que haber casos, o sea, de violencia, violación, qué sé yo, algo más Muy contundente que sí. extremo, Sí, correcto. algo más contundente que simplemente no, el niño no quiere ir. Y por eso hoy hice las historias hablando de eso mismo, ¿saben? No, yo he aprendido en este año a soltar los días importantes. Mira, que si era mi día, que si era tu día, mira, o sea, ya llega un punto donde hay que seguir lo que dice y listo, o sea, y en este caso ya me sabía la respuesta, ya sabía lo que me ibas a decir, por eso fue como que, bueno, pero bueno, ahí tienes la respuesta de la abogada. Se puede exigir que él se vaya al apartamento al momento de meter el divorcio. Depende, en circunstancias muy limitadas, por ejemplo, de que exista otra casa o otro apartamento que se Él pueda pueda ir, claro. y que se pueda pagar, sostener económicamente ambos hogares. Muchas gracias por estar aquí. Vivo en Tampa, ¿le puedo contactar directamente? Sí, porque ya todo lo que es Florida lo puede trabajar. Correcto. Si hubo una audiencia y el juez dio fecha de intercambio con hora y día acordados y uno de los padres no cumple las sanciones o no puede, ¿eso afecta en la custodia? Sí y no. Otra muy buena pregunta. La corte no se entera de lo que nosotros no les decimos. Si nosotros Qué nos buena vamos de lista. la corte con un plan y el plan dice lo que dice y la otra parte incumple diariamente, la corte no tiene manera de saberlo si nosotros no le avisamos. Entonces, las mamás a veces que me dicen, y vi ahí un comentario, Mariana, en lo que vamos hablando, de alguien que dice, bueno, es que la corte no hace nada cuando la otra parte no incumple. Si nosotros no se lo decimos a la corte no tiene por qué saberlo, pero también es un proceso un poco frustrante porque la primera vez que vamos a corte, la corte le dice, Mariana, ¿tú te acuerdas que el acuerdo decía que los viernes a las 6 de la tarde tú tienes que estar ahí? Acuérdate que los viernes a las 6 es necesario y no sucede nada. Pero la segunda vez, entonces te dicen, Mariana, ya yo te dije que a las 6 de la tarde tú tenías que estar ahí los viernes, no te lo voy a volver a repetir. Y la Ujú. tercera vez te van a decir, Mariana, si tú no puedes llegar a las 6, no puedes hacer el intercambio a las 6, yo voy a hacer el intercambio a la hora que yo quiera. O los viernes no ves a la niña, los vas a ver ahora los sábados. ¿Entiendes? Entonces la corte va a eventualmente ir incrementando el castigo, vamos a decir, por el incumplimiento. Y muy importante, en la mayoría de los casos, ya cuando nosotros regresamos a corte, la otra parte nos tiene que pagar nuestros gastos de abogado si nosotros estamos en lo correcto. Entonces ya en ese proceso, el dinero del abogado no viene directamente de nosotros, se lo pedimos al otro lado por el incumplimiento, pero en lo que vamos regresando a la corte va tomando medidas más drásticas hasta que eventualmente la corte entiende de que la otra parte no quiere cumplir, que está buscando la manera de incumplir. Muchas veces eso sucede con temas económicos. Ujú. Cuando, por ejemplo, llega al principio del año Exacto. escolar, hay Ujú. que pagar los útiles escolares a la mitad. Tú se los compras todos y entonces la otra parte no te quiere mandar su mitad, ¿verdad? Actividades extracurriculares, cosas así. Eventualmente la corte sí se Ujú. involucra un poco más y es un poco más tajante en la situación, pero nunca la primera vez
vamos a tener el resultado que queremos, únicamente que sea un caso muy extremo. Tenemos que decirle a la corte vez tras vez, tras vez, tras vez, que esta persona está incumpliendo y ya eventualmente veremos el resultado. Y todas esas cosas se deberían poner por escrito en el parenting plan. O sea, por ejemplo, si llegara a cambiar, ponte tú lo de los días, mira, que se diga en la corte, tienes que buscar a los niños a las 3 de la tarde. Quizás uno en el parenting plan puede poner como que, mira, de 3 a 6. O sea, quizás uno quizás alargarlo o tiene que ser solo lo que diga la corte. Como abogada, yo te recomiendo que sea algo muy preciso, porque Ok, si no, entonces tenemos que vivir la vida en standby, ¿verdad? Yo de ok. 3 a 6 todos los días tengo que estar disponible. Si me los traen a las Sí, 3 no me me los traen a las 6. ok, No, nos ok. organizamos y son las 5. Y a las Y 5, listo. obviamente, la corte te da 30 minutos si hay un Sí, ¿no? accidente, Exacto. right. Pero Sí, fuera bueno, y de también como eso, que tener la comunicación, o sea, que haya como es un, hey, mira, me pasó esto, estoy en un problema, llego, y que no sea el común denominador, o sea, que no sea como que siempre va exacto. a Toda la repetir el mismo semana. patrón. Exacto, Exacto, todas las semanas, exacto. justamente a tu Yes. hora había un accidente, claro. Exacto, exacto. Mira, aquí dice, mencionaste el tema del uso de las drogas, ¿eso incluye marihuana si es técnicamente legal? Eso depende mucho, número uno, de tu juez, porque hay jueces más conservativos y jueces un poquito más liberales. Depende, número dos, del tipo de uso. Si lo usan recreacionalmente cuando no están con los niños y no les afecta, entonces no importa, ¿verdad? Ahora, si tú me dices, están manejando con los niños en el carro, fumando, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Los detalles van a importar mucho, pero necesitamos pruebas, evidencia. Y en este caso, en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando de ese tipo de droga, las personas ya están acostumbradas a funcionar usando ese tipo de No sé, droga. Entonces no tenemos de que se buscaron un problema en el trabajo, lo paró un policía, y no, eso es lo que necesitamos, evidencia de que ese uso tiene alguna repercusión en ellos, pero cómo les afecta a los niños es la parte más importante. claro. Aquí tengo otra, mira. Es cierto, no hay penalidad si uno de los padres falta un acuerdo realmente. Tendrías que llevarlo a la corte nuevamente. Es decir, cada vez que no se cumpla un acuerdo, una moción, una moción. Y eso es hasta los 17 años. Los 18. 18. 18. Ok. O sea, el camino es largo. El Sí. camino es largo. Ok. Tengo otra. Si mi esposo se llevó a mis hijos sin mi autorización o mi conocimiento, igual él va a obtener el 50% del tiempo compartido. Básicamente lo secuestró fuera del Estado. Ay, Hay suena que ver tan los detalles. Obviamente, si es un difícil. secuestro real, es muy difícil, ¿verdad?, que la corte le otorgue ese tiempo. En la mayoría de los casos, lo que nosotros podemos considerar un secuestro legalmente no es un secuestro. Acuérdense, ellos, mamá o papá, tienen los mismos derechos. De la misma Ujú. manera que nosotros podemos viajar y eso se puede ver como un secuestro supuesto de la otra parte, las dos partes tienen ese derecho si los niños son de un matrimonio que está casado. En el caso de las parejas que no están casadas, que nunca han ido a corte, depende de la edad del niño, porque en la Florida cambió la ley recientemente sobre la paternidad. Anteriormente las mamás eran las únicas que tenían derechos hasta que el papá establecía paternidad, pero ahora depende de la edad de los niños, si el papá firmó un affidavit haciéndose o asumiendo la responsabilidad, si aparece en el certificado de nacimiento, muchas otras cosas que determinan si es un secuestro o no. O sea que si una persona no está casada y la mamá, vamos a poner la mamá se lleva a los niños para Georgia, ¿sí? El papá puede, y el papá no están casados, la mamá se lleva al niño para Georgia y le dice, no, me voy a desaparecer, se desaparece. El papá, ¿qué haría? O sea, puede llamar a la policía, mete una Amber Alert, o sea, ¿qué hace una persona cuando se encuentra en esa situación? De poder tratar, hacen muchas cosas, llaman a la policía, hacen el Amber Alert. La realidad es que en muchos de los casos, si la policía hace las preguntas correctas, no es una situación de un Amber Alert, porque la mamá tiene toda la Todos custodia, los derechos, claro. básicamente, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahora, si la mamá está desaparecida, descomunicada, a ver, ya es otra cosa, pero en la mayoría de los casos, la mamá sí puede hacer algo así, siempre y cuando el papá ya no haya establecido derechos. Esa Si el área para papá el tenía sur. derechos, el papá lo que puede hacer es presentar un caso de paternidad en el cual Y exigir su regresa mitad el de los niño de la derechos, claro. jurisdicción porque el niño era de la Florida o lo que sea. Hay muchas avenidas, pero como les digo, la mayoría de los casos los papás me llaman y me dicen, me secuestraron a mi hijo, pero la realidad es que viajaron sin autorización. No es un secuestro como tal. Claro, claro. No han metido no han metido el divorcio todavía, pero se mudaron separados y él se comprometió a pagar la mitad, comprometió a pagar la comida de la casa de ella y ahora dice que no tiene para pagarlo.
pero sí para gastarlo en un viaje. ¿Qué puedo hacer? Todo depende de lo que se ha hecho hasta el momento que se presentó. Sí, Es lo que hablábamos antes. Hay sí. veces que las personas hacen cosas esperando ciertos resultados sin saber de que es De que eso le posible que está se... perjudicando. La verdad es que lo que no se haya metido, no hay manera de probarlo. Es fácil. O sea, es como, ya lo he entendido con el tiempo. Lo que no se ha metido, no hay manera de probarlo. Correcto. Violencia, ¿a qué preguntan? Violencia psicológica y emocional puede ser una de las razones para que no den el 50-50 del tiempo si vienen en Florida. Yo me mudé a North Carolina. O sea, me imagino que vivía antes en Florida. Es muy difícil comprobar eso y no solo es similar al tema de las drogas. No es solo comprobar de que es una persona violenta, ese padre o esa madre, pero de que esa violencia afecta al menor de edad. Mamá y papá muchas veces tienen problemas, es la realidad. Ya no Ujú. nos comunicamos, no nos entendemos, sabemos cómo buscar las reacciones uno de los otros. Eso no quiere decir que eso suceda frente a los niños, eso no quiere decir de que sean, se porten mal con Sí. los niños o agresivos contra los niños. Claro, Esas son las, es como que separar una vez más los problemas de adultos, lo de los niños. Y si el papá o la precisamente. mamá no son una amenaza para el niño, entonces mira, te puede decir a ti lo que quieras y no califica como violencia en el estado de Florida y en muchas partes de Estados Unidos. Es violencia en contra de la Pero, mamá, exacto. no en contra del No, niño. exacto, no en Ya. contra del niño y al mismo tiempo tampoco, o sea, tampoco siento que tiene peso en la corte. O sea, al final del día, ¿qué puedes meter? O sea, ¿cómo se dice eso? Meter una moción de violencia hacia ti. O sea, no sé No, pero si. hay otras cosas que salen de eso, Mariana. Por eso, cada situación es Okay. diferente. Dependiendo de la situación y la gravedad, ¿verdad? Una moción Ujú. para evaluación psicológica, porque esto no puede Okay. ser un problema mío nada más, tú sabes, tiene que tener alguna ramificación. Sí, Hay claro. diferentes ángulos, ¿verdad?, que se pueden tomar, que no solamente terminan con la mamá y el papá, pero que Ujú. tenemos que hacer la conexión Conexión. entre el El niño. comportamiento y el niño. Y el Exacto. niño. Ok, aquí voy con otra que creo que debe ser la respuesta, pero te la leo. Si vamos a la corte, él pide 50% del tiempo, pero yo vivo en Georgia y él vive en Nevada, ¿qué pasaría? Eso se tiene que ver con los estados de Georgia y Nevada, porque solamente estamos hablando de Florida. Normalmente va a ser el estado del domicilio del niño o la niña donde viva el menor de Ujú. edad, pero un 50-50 con padres en dos estados es casi imposible. Es una Imposible. crueldad para un niño. El niño solamente puede ir a un distrito escolar, entonces normalmente la mayoría del tiempo del año escolar lo pasa con un padre y la Y las mayoría del vacaciones. tiempo de las vacaciones lo pasaría con el otro. Exacto, ok, sigo buscando aquí. En el caso de que ya estemos viviendo separados, mamá mantiene y cuida a sus hijas, él no aporta nada y quiere irse del país, tiene la obligación el papá de pagar child support. Absolutamente. Y otra cosa que Ujú. sucede muy a menudo, parecido a ese ejemplo, es que ganábamos $150,000 y ahora ganamos 100, porque queremos pagar menos child support. Ah, sí, sí, sí. Mucho más cuando es un empleo propio o un negocio propio, ya no ganamos lo que ganábamos antes. Y hay una parte de la ley que usa ganancias pasadas para Ujú. determinar la posibilidad o la capacidad futura de una ganancia de un padre o otro. Ok. Entonces, no solo quiere decir, oh, ya yo no, ya ese trabajo no existe o ya, si tú antes podías ganar esta cantidad y yo puedo comprobar de que hay otros trabajos disponibles, pero que a ti no te da la gana de hacer este trabajo hoy en día, la corte te va a impugnar ese salario, aunque lo ganes o no, y va a basar los números y el child support en ese número también. Wow, qué buena respuesta, gracias. Eh, aquí tenemos otra. O sea, no se deben acumular los incumplimientos. No, no se deberían acumular los Absolutamente no. incumplimientos. Con las llamadas de mi hija tengo estipulado que la llame a diario. Cuando él está con su papá, las llamadas no duran 3 minutos. La niña me dice un script que le dicen que me diga. Bueno, y entra el tema de violencia psicológica con los niños, ¿no? Y Eso en también es súper difícil. esas situaciones son otra situación que sucede mucho. Los niños a veces tienen temor, ¿verdad? Tengo una situación ahora donde la niña casi ni habla por el miedo que tiene, que le están escuchando lo que dice y todo lo que dice está mal hecho, ¿verdad? Hay algo que se llama un guardian, un guardián, que se puede apuntar en este tipo de casos. El guardián es un tercer abogado que no representa ni a mamá ni a papá, sino representa a los A mí. menores de edad.
y ese tercer abogado es una tercera cuenta que se tiene que compartir entre los padres. Sin embargo, en muchos de los casos, ese tercer abogado trata de determinar si existe una situación como la que estamos hablando, porque hace como que una investigación social Social, para sí. saber, la percepción no solo de mamá y papá, que obviamente siempre van a tener un nivel de bias, ¿verdad? Para un lado Ujú. o el otro, aunque no van a ser imparciales, pero maestras, si las niñas están en actividades extracurriculares, hablan con los profesores. Entonces, hay maneras nuevamente de tratar de comprobar eso, pero definitivamente es algo ya más complejo y más difícil de hacer. Sí, ella creo que es la misma persona que dice cuando está conmigo él puede durar 30 minutos, demostrando que ella puede comunicarse perfectamente. ¿Crees que eso me va a beneficiar? Si lo puedes comprobar, que te beneficie, pero no sé. He estado ahí antes también, entonces no hay mucho que uno pueda hacer. Simplemente respirar y soltar la frustración de que hablaste solamente 3 minutos con tu hijo y esperar que el día siguiente sean 5. Lo único bueno que hay en esa situación, Mariana, es que esa es una situación que se resuelve antes de los 18 años, porque eventualmente los niños van a tener dispositivos que pueden usar para enviar mensajes de texto y otras cosas, que a lo mejor cuando están más chiquitos es más fácil tener Sí. esa limitación, que ya cuando van creciendo, esa limitación ya no existe y esa comunicación es un poquito más fluida. Sí, de hecho, una de las cosas que yo hice y que siempre hago, y aquí como que hablando de los tips míos de mamá en proceso T, es que yo literalmente le enseñé mi número de teléfono a mi hija. Y es como que, y siempre le digo, tú me puedes llamar las veces que tú quieras. Mami siempre quiere hablar contigo. ¿Te sabes el número? Y se lo vuelvo, ¿cuál es mi número? Y me lo dice. Y es como que, bueno, no es lo que debería hacer, porque obviamente es ponerle como que una carga a la niña de, mira, o sea, ¿quién me presta un teléfono? Todavía no está en la edad para tener un teléfono. Pero siento que el dejar abierta la puerta de que yo siempre quiero hablar contigo, me puedes llamar cuando tú quieras. Siento que ya ella sabe como que, ok, es verdad. Y yo veo las caras y hay caras que como que no sé qué si puedo decir esto, ¿sabes? O sea, es hacer la cosa más amena para ellos, porque al final del día ellos son los que están en el medio de todo este merequetengue. Eh, disculpe, ¿cuál es el usuario de la abogada? Ay, porfa, comenta ahí para que te vayan a seguir, no te Ahí ataquen. voy. Y yo te hago el pin para ponerte. Ok, vamos aquí. En mi caso, al divorciarme quedó sin estatus migratorio. Ay, esto también es otra pregunta que siempre también me hacen y ahorita no me llega todavía esta, pero ya pronto. En mi caso, al divorciarme quedó sin estatus migratorio porque el asilo es el de él y tengo 10 años aquí. ¿Se podría hacer algo en el divorcio para protección migratoria? Depende mucho de los detalles del caso de inmigración. Yo no Ay, soy abogada de inmigración. Mi recomendación número uno, cada vez que yo tengo a alguien que tiene esa pregunta, es tienen que hablar con su abogada o abogado de inmigración, porque solo ellos saben los detalles del caso, saben si ustedes están haciendo asilo, una reclamación, una residencia, una ciudadanía, si tienen TPS, si no, y los puntos de su caso. Y si este punto es necesario o no para ganar el caso y obtener el resultado, o si no importa. Yo estoy trabajando un caso ahora donde, al contrario, la abogada le dijo que mientras más rápido se divorciara, mejor. Entonces, todo depende. Yo no les llevo el caso de inmigración, siempre tienen que tener la recomendación de su abogado de eso, abogado de inmigración en qué migración, sería ¿qué mejor hacer? para su caso. Claro. Wow, qué fuerte. Aquí mi esposo es piloto y tiene un horario de 8 en 6 off y me exige conseguir otro trabajo que me pague más, pero mi disponibilidad es limitada. Aún así, él me exige que pague más cosas y tengo más cosas que hacer. Todo eso es Esos por la horarios, corte. ya, esos Sí. horarios son muy difíciles. Policías, bomberos, padres que viajan a menudo a pesar de que no sean pilotos. ¿Por qué? Porque se les dificulta estar presencialmente para hacer el timesharing, para Ujú. compartir la custodia, y la corte no perjudica a los padres por trabajar. Porque obviamente cuando el padre trabaja, así es como pagamos el child support, ¿verdad? Sin embargo, obviamente en esos casos el 50% del tiempo a cada padre es casi imposible. Ujú. Aquí, mira, aquí tengo otro. Contratar un parenting coordinator es una buena forma cuando es difícil llegar a un acuerdo. No tenía ni idea de que es un parenting coordinator. El Parenting Coordinator normalmente es como una tercera parte que trata de facilitar la comunicación entre las dos partes, y aunque eso puede ser algo que usemos temporalmente, la meta es madurar de ambas partes y superar, como dice Mariana, a llegar al punto de poder hacer eso nosotros mismos. Ujú. Obviamente es alguien que facilita esa comunicación. En la mayoría de los casos la meta es llegar al punto de nosotros poder hacerlo solos, queriendo decir,
normalmente esa persona no ayuda a llegar al acuerdo, sino ayuda a ejercer el acuerdo, a comunicarse para cumplir con el acuerdo. No es una persona que te ayude a redactarlo, ni negociarlo, ni nada de eso. Es más como que lo que ya está en place, vamos a ejecutarlo. O sea, como que un vigilante para los papás, básicamente, lo que estoy Casi, entendiendo. Ok. casi. Y Dios mío, qué fuerte pensar que podemos durar años en esta situación. Sí. Y yo con esta línea que me acaban de decir, qué fuerte pensar que podemos durar años en esta situación. La otra pregunta que tengo es, supongamos que el caso es ahorita, ¿verdad? Se cierra el caso, mañana tengo el parenting plan, ya tenemos todo eso. ¿Cuánto tiempo pasa para volver a ir a la corte? O sea, lo ideal sería, ojo, que ya se firmó todo, ya todo listo y Nunca. más nunca ever again. Y me Right. quedo con esto hasta los 17 años. Ujú. Pero cuando, o sea, esto es algo que siempre se puede abrir, ¿verdad? O sea, esto es algo que está como latente. O sea, por los 17 años vas a tener aquí la bombita que en cualquier momento, boom, otra vez explota. ¿Sí? Correcto, correcto. Se pueden hacer modificaciones futuras por diferentes Ujú. razones, ya sea por un cambio sustancial de ingreso por una parte o la otra, porque una parte se muda. Hay veces que tenemos que pedir modificaciones del plan por una escuela del niño, diferentes razones. Pero claro, lo ideal es que es una sola vez que se hace, se redacta, se obtiene una orden y más nunca volvemos a la corte, pero en cualquier momento ese número de casos se reabre, se presenta una moción y le pedimos a la Corte lo que necesitemos. Ahora, de la misma manera, no vale la pena ir a la Corte cada vez que algo suceda. Llegaron tarde hoy o nunca llegaron hoy o algo así. La Corte cuesta dinero, es la realidad y se demora. Entonces hay veces de que las mamás o los papás me llaman y yo les digo, yo gano mi dinero por presentar la moción. Si la quieres presentar esta tarde, está en la Corte. Pero vamos a pensar prácticamente qué va a causar presentar la moción Esa y información. qué te va a suceder o qué vas a resolver para ver si vale la pena o no. Yo personalmente soy una abogada muy práctica, muy transparente. No hago nada con presentar una moción y que tú después me digas, Claudia, no resolví nada. No, yo te lo voy a advertir antes de presentar la moción. De la misma manera, hay mociones que se presentan sabiendo que no las vamos a ganar, pero las hacemos porque hay veces que la otra parte se rinde al presentar la moción porque no quieren volver a contratar a un abogado, reabrir el caso. Entonces, hay estrategias, pero al final del Claro. día solo se debe presentar una moción sobre ciertas cosas y cuánto tiempo esperamos para presentar la moción depende del tema de la moción, ¿verdad? Una Ujú. emergencia, absolutamente vamos a correr a la corte, ¿verdad? Pero hay otras cosas, por ejemplo, un incumplimiento en que tienen que llegar y no llegan o que vienen tarde constantemente, no queremos hacerlo después de una o dos veces, queremos hacerlo después de dos, tres, cinco. No es una cosa, es ya un patrón, ¿verdad? Sí, ya es como que Entonces, ya esto no va a pasar más. Claro. exacto. Entonces, lo que necesitamos es determinar qué está sucediendo y qué resolvemos con una moción y cuánto tiempo se demora el resultado para después determinar si procedemos o no. Si procedemos o no. Wow, esto va para largo. O sea, esto no es un tema que se acaba aquí ya, ¿no? Esto es un tema que continúa. En el parenting plan, uno puede, digamos, ahorita que dijiste el tema de los colegios, supongamos que en todo dice ya establecido el colegio A, y después el niño, mira, el colegio A le fue fatal, no quiere el colegio A, y los dos decidimos que hay mutuo acuerdo, decidimos que el colegio va a ser el C ahora. Ese cambio tiene que pasar por la corte, ¿correcto? Así los dos papás estén de acuerdo. No tiene, porque si mamá y papá no van a la corte y no se quejan y no hay ningún problema, la corte no se va a enterar. Sin embargo, para la protección de mamá y papá, si nosotros vamos a desviarnos de lo que dice el plan, por lo menos entre mamá y papá tenemos que firmar una enmienda al plan diciendo que la A no fue, va a ser la C y estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el día de mañana el niño empieza a ir a la C, papá o mamá se tienen que mudar y la C ya no les conviene por una razón u otra Y van y a dicen, decir, yo nunca el estuve plan de dice acuerdo, A, la orden de que, la corte ok. dice A, Entonces, cualquier modificación debe pasar por una enmienda entre papá y correcto, mamá. O sea, no correcto. les gustó el colegio, miren, o sea, esto anótenlo, porque estos son 17 años, ¿ok? 18 años, porque si contamos desde recién nacido que tienen que manejar estas situaciones. Eh, Ok, ya va, que aquí tengo otra y, o sea, siguen poniendo las preguntas. Yo no sé para qué dije que me dejaran las preguntas en la cajita porque ni siquiera he llegado a esas. Ajá. Si uno de los padres le toca estar en su tiempo, ya va, si uno de los padres le toca estar en su tiempo que le corresponde y el padre deja a la menor con otra persona y no le dice al tutor qué se puede hacer. O sea, básicamente, si yo tengo la custodia y ya va, papá. Bueno, si tú entendiste. Tú tienes la Yo tengo custodia la y dejaste custodia a las y niñas con dejé a tu las mamá. niñas con mi mamá.
Ajá, y no me dejaste saber a mí, no importa, no Ok, importa. no importa, sí, porque creo que esto va aquí entre las cosas que tengo planificado, pero no importa si no hay nada por escrito. O sea, si en el parenting plan dice, el papá tiene que avisarle a la Allá mamá voy, cuando... sí, Ya, sí, gracias. sí. Bien. Entonces, lo que sucede es que hay personas, y yo siempre le digo al cliente, piensa en esta cláusula muy bien. ¿Por qué? Porque hay una cláusula que es a la que se refiere Mariana, en la cual nosotros podemos poner de que si yo no puedo cuidar a mi hijo durante el tiempo establecido, yo tengo que primero avisarle a Mariana y ella tiene la primera opción de cuidar al Ujú. niño antes de yo usar a un familiar o a un babysitter, ¿verdad? Una niñera. Entonces, eso se llama el right of first refusal, el derecho de primera refuta, creo que es en español, no sé bien, pero anyway. Sí, Ajá, yo soy el primero que siempre tiene que tener la opción de cuidar a mi hijo si el padre o el otro padre no puede. Y eso es bueno cuando las mamás quieren estar siempre con los niños, pero piensen de que si por una razón u otra ustedes no pueden estar con sus hijos, tienen que darle ese derecho a la otra parte también. Entonces, en la correcto. mayoría de los casos, eso no se recomienda porque puede complicar mucho la situación. Aparte, hay veces que los horarios de un padre u otro no favorecen ese tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque no hay flexibilidad en un esquedulo. Si tú me dices que hoy no puedes cuidar a los niños, yo no puedo dejar de ir al trabajo, entonces no hago nada con saber de que tengo la opción, cuando en realidad la opción muy pocas veces la voy a poder ejercer. Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, donde los padres no han hecho decisiones sanas con respecto a esas personas en las cuales un comportamiento pasado sí merita que esa cláusula se incluya en el acuerdo, pero en la mayoría de los casos, durante el tiempo nuestro, nosotros hacemos con los niños lo que queramos, siempre y cuando sea algo sano y que no estemos empeligrando a los niños. Perfecto, aquí tengo otra pregunta. ¿Y si tu ex te amenaza con mostrar conversaciones privadas con otra persona? Eso es otra conversación, que todo Está depende otra de conversación. nuevo qué tipo de conversación, con qué personas, pero muchas de las Ujú. veces los acuerdos que yo escribo incluyen lenguaje de que no podemos hablar mal de la otra persona, ni con otras personas, ni con familiares, ni mucho menos a los niños. Entonces hay Ujú. un nivel de confidencialidad en el acuerdo, que hay veces que se puede incluir para evitar ese tipo de situaciones, pero bueno, al final del día, muy difícil también controlar o enforzar ese tipo de cláusulas. Ujú. Preguntas que de las que dejaron porque bueno, tampoco te quiero tener 5 horas aquí sentada. Eh, ¿Es recomendable representarse sola en la corte? Absolutamente no. Y les digo, yo ayer tuve una consulta al final del día con un señor que la esposa tiene abogado y él no tiene abogado. Cuando las dos partes no tienen abogado, las dos partes tienen el mismo nivel de desconocimiento o casi siempre Claro, tenemos la misma desventaja, ¿verdad? desventaja. Ujú. Cuando hay un abogado en el otro lado y una parte se está representando sola, hay mucha desventaja técnica. Olvídate de la ley, olvídate de los hechos, olvídate de todo lo otro. Entonces, definitivamente es un riesgo muy grande representarse uno solo, especialmente si hay un abogado al otro lado. Ahora, si uno no puede pagar el abogado, uno puede pedirle a la corte que obligue a la otra parte que le contribuya a los gastos de abogados. Entonces, no dejen de contratar un abogado por no tener la posibilidad financiera, porque siempre también hay la opción de decirle a la corte, si él no contribuye, no vamos a poder tener abogados, vamos a tener una desventaja y la corte en muchos casos sí va a determinar de que la otra parte tiene que asistir. Perfecto. Aquí tengo otra pregunta que la acabo de ver, que es de la misma de la vez pasada. Me faltó colocar esa pregunta, pero si se va de viaje el padre o la madre y deja al menor al cuidado de otra persona, no importa. Creo que la respuesta es no importa. Normalmente, si no existe esa cláusula, no importa. Hay veces que esa cláusula la escribimos precisamente cuando se trata de viajes. Si sabemos de que mamá o papá se van de viaje con una nueva pareja o con los amigos muy a menudo, que si hay un viaje en lo cual más de Sí, o 24 sea, horas. o sea, uno creo que puede poner un margen, porque entiendo, o Exacto, sea, entiendo que tiene que ser flexible y es normal, porque la vida es flexible. Entonces yo apoyo la flexibilidad. Y claro, o sea, uno lo que puede hacer es un margen ¿sabes? Mira, si te vas a ir por más de 24 horas, bueno, déjame saber a mí. Y si yo tengo la primera, o sea, yo tengo la primera opción. Si yo no puedo, porque mira, ese día justamente me estoy sacando la sangre y no puedo ir, bueno, ya tú vas a resolver con la gente que tú tienes como red de apoyo. Pero correcto, infórmame a mí primero. Creo que correcto. es lo que sería lo más sensato.
Correcto, correcto. Eso por ese lado. Ajá, aquí viendo, ¿cómo puedo demostrar violencia vicaria? No se puede. No es que no se puede, porque hay Yo razones soy y cero veces en las positiva y que no se no, puede. no, I mean, no vamos a tampoco decir es imposible, pero definitivamente son cosas muy difíciles de comprobar que no solo alargan y complican el caso, pero encarecen el caso también. Entonces, hay que ver la evidencia que existe cuál es. Sí, mira, aquí tengo otra. Si mi divorcio es en Venezuela, ¿debo hacer algo para validar el divorcio aquí en Estados Unidos? Si Esa ustedes pregunta. no viven en Venezuela, no se tienen que estar divorciando en Venezuela. Una muy buena pregunta que sucede muy a menudo. Si ustedes viven en los Estados Unidos, se tienen que divorciar en los Estados Unidos. No cometan ese error. He visto muchas complicaciones con respecto a este tipo de situación que me dicen, no, en Venezuela me es más barato divorciarme, yo me divorcio allá. Buena suerte después cuando lleguen aquí con eso, con esa situación. Venezuela no puede obligar la venta de una propiedad aquí. Venezuela no tiene jurisdicción sobre los niños si los niños no viven allá. Entonces se complica mucho la situación si ustedes viven aquí y se van a divorciar en el país de donde ustedes vienen. Y si el divorcio, o sea, si ellos ya se divorciaron, digamos, hace 2 años en Venezuela y ahora los dos somehow viven aquí en Estados Unidos, ¿tienen que validar ese divorcio o ya están divorciados y ya? Se supone que si vivían allá cuando se divorciaron, ya eso está hecho y no hay Ya. nada. Ahora, Ajá. si vivían aquí, se divorciaron allá y ahora quieren hacer algo aquí, pueden hacer lo que se llama domesticar esa orden internacional en la Corte de la Florida, que quiere decir adoptarla aquí, pero nuevamente, ellos incluyeron los bienes de la Florida o no. Hay muchas preguntas que hay que establecer antes de Sí. determinar si eso vale la pena o no. Sí, ok, sigo leyendo, ya va, sigo leyendo estas. Eh, una vez emitida la custodia física, ¿qué recomendaciones seguir para que él no la vuelva a pelear? O sea, me imagino que cuando ya le dijeron que tenía más, no sé. Es muy difícil, Mariana, porque siempre se puede hacer una modificación por diferentes razones. Entonces, a lo mejor en este momento ese es el resultado y a lo mejor la Corte emite una orden ahora diciendo eso. Pero a futuro, vamos a pensar un padre que está rehabilitándose de un uso de drogas o algo así. Cuando ellos puedan comprobar que se han rehabilitado, pueden volver a la Corte y Para modificar esa orden. modificar esa orden. Wow, qué buenos ejemplos tienes. Aquí me preguntan, ¿será posible que un abogado represente a las dos parties? No, no. Absolutamente no. Una mamá viene y me habla de una conversación y las recomendaciones que yo le hago son adversas en contra de la otra parte. Entonces, viceversa. Si el papá es el que me contrata a mí, yo no le puedo responder ninguna pregunta a la mamá, aunque la mamá no tenga abogado. Y en mi bufete tratamos solo de comunicarnos con la otra parte por escrito, para que no haya ningún malentendido que nosotros representamos a la parte que representamos. Claro. Aquí dice, no puede ser que un abogado esté cobrando durante 2 años y no hagan su trabajo. Creo que tiene que ver más con el tema del tiempo de la corte, que era exactamente lo que dijiste al principio. O sea, metiste ahorita un papel y te van a dar respuesta en enero. O sea, eso alarga muchísimo todo. Y No creo obviamente que, el tiempo que no se está trabajando no se está cobrando tampoco. Yo no cobro por día de que estoy en el caso, se cobra por el trabajo que se hace también. exacto. Yo creo que es el conflicto de interés, te refieres a un mediador. Bueno, un mediador sí pudiera quizás estar en los dos lados, pero más allá de Correcto, un eso, mediador normalmente es una tercera parte neutra que puede ser abogado, pero no representa ni a uno ni al otro. Lo único que trata es de que ellos lleguen a un acuerdo final o algún acuerdo para evitar el proceso formal. claro. Aquí tengo otra. ¿Qué pasa si quiero regresarme a mi país y tenemos custodia 50 y 50? Es casi imposible. Tienes que comprobarle a la corte de que de alguna manera es mejor para los hijos menores regresar al país de donde tú vienes, donde nunca han vivido, donde no han ido a la escuela, donde no tienen un núcleo familiar y donde nunca fue la intención que ellos vivieran en vez de quedarse aquí en este país. Entonces es muy difícil, no es imposible, pero en la mayoría de los casos simplemente no tenemos el argumento para poder comprobarlo. El papá quiere mandar al niño a la escuela pública y mamá quiere hacer homeschool. No hay divorcio todavía. ¿Qué puedo hacer? La corte se le presenta una moción y dependiendo de los factores, pero Pero no hay divorcio todavía. O sea, sí, pero en la moción, no ni han presentado, no, no, ella puso aún no divorcio. wow, no, eso es diferente. Eso es diferente. Obviamente, de la única manera sería presentando un divorcio y diciendo de que eso es lo que tú estás pidiendo, pero Exacto. muy difícil. Ajá, esta también me pareció muy buena y me lo dejaron en varios comentarios. La perspectiva de género es crucial en situaciones como el divorcio. Yo, cómic, o sea, no sé si es cómico o no, pero bueno, fact, aquí en mi divorcio, a mí me representa un hombre, a él lo representa una mujer.
¿Tú crees que eso influye a la hora de elegir el abogado de uno? Yo creo que más que nada tenemos que ver el temperamento del abogado, tenemos que saber de la manera que ese abogado se comunica, si tiene la paciencia que necesitamos. Ujú. Esas cosas son más importantes. El género del abogado yo no creo que influya. Creo que hace mucho tiempo se acostumbraba más que los abogados hombres Hombres tenían con más los hombres, las experiencia, mujeres con eran los... mejores, pero la realidad es que creo que cualquier género puede estar completamente preparado para ese tipo de casos y al final del día todo depende de lo que uno esté representando y conocer la ley. La ley es igual, no importa el género al final del día. Y yo siento eso también, y siento que con el tema de los abogados, el abogado va a actuar, o sea, puede ser que tú me representes a mí y tú vayas con todas ¿sabes? Todas las garras, por decirlo algo. Y puede ser que me representes a Juan, igual tienes que ir con todas las garras. O sea, siento que ya en el momento que el abogado decide, o sea, o el cliente decide a quién va a representar, es como que ya yo me tengo que salir, por decirlo de alguna manera, de la otra persona. O sea, no me importa si es mujer, si es hombre, si es animal, perrito, lo que sea, no importa. O sea, yo estoy defendiendo a Mariana. Ya, me pongo como que el hat de Mariana y listo. Que eso también siento que pueden muchas veces decir como que no, ese abogado es malísimo, pero es porque, no sé, típico que la mujer, no sé, contrató a un abogado y después habla mal del otro abogado. Es como que, bueno, está representando a su cliente, ¿sabes? Como que Ya. no tiene nada que ver con que sea mujer o sea hombre, está representando a la persona que tenía que representar y listo. No Otra sé. cosa, creo que el temperamento del abogado es muy importante cuando uno está determinando trabajar con un abogado, porque no solo tiene que lidiar con la otra parte, ¿verdad? Porque el abogado indirectamente va a absorber la energía y los comentarios, las estrategias de la otra parte, ¿verdad? Pero también tienes que buscar un abogado que se entienda contigo. Hay abogados brillantes, brillantes, que son hombres que llevan 100 años haciendo esto, que no saben comunicarse contigo de lo que van a hacer en la corte, que no saben tener compasión de explicarte tu situación, dejarte desahogarte de cómo esto te está haciendo sentir. Nosotros no Mm, somos psicólogos, pero al final del día sí hablamos mucho con los clientes sobre claro. su situación, ¿verdad? Y hay quien no necesita eso, no necesita a alguien que le aguante la mano en el proceso, que solamente necesita un abogado, ¿verdad? Que le hable de estrategia y ley. Pero hay quien necesita un poquito más. Entonces también eso creo que influye dependiendo del carácter de la persona que es el cliente y lo que necesitan. Si necesitan un abogado que abogue por ellos cuando ellos no están dispuestos a abogar por ellos mismos. Si es un cliente que le conviene cualquier cosa por tal de divorciarse, decirle, no, 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 a ti te corresponde esto, tienes derecho a esto, estás seguro. Todo Ujú. eso creo que importa mucho, mucho más que sea hombre o mujer. Sí, mira, aquí tengo otra que es con el tema de deportación. Y si se tiene que regresar por amenaza de detención o deportación en virtud de lo que está pasando ahora en el país. O sea, me imagino que con el tema de todo lo que está pasando. Yo ¿Qué hice un pasa? Instagram Live hace unas semanas con respecto a eso. En este momento ni un padre ni el otro va a tener una preferencia por el estatus migratorio. Sin embargo, la realidad es que si algo cambia y ese padre lo deportan o lo detienen, el otro padre es el que va a tener custodia. No hay ninguna pregunta. Ok, qué fácil respuesta. Me encantó o sea, me encantó lo fácil de la respuesta, porque sí, aquí también tengan lo mismo. Se puede poner divorcio y exigir seguir en el mismo proceso migratorio. Eso tienen que hablarlo con el abogado, ya lo dijimos anteriormente. Ok, ya va. Aquí tenemos, siempre influye el género, el abogado, no creo, pero vamos a ver, ok. Eh, ok, ¿y qué pasa cuando el abogado de otra parte conoce, pero está en contra de ti? Te Te quiero mucho, pero conoce, aquí te estamos conoce. trabajando. Tú con el... Exacto. Anoche tuve una experiencia que yo ayer fui a la corte en contra de un abogado que yo conozco en partes opuestas, en una moción que estamos en contra uno del otro, y anoche fui a comer a un restaurante y él se sentó al lado mío, y él estaba en la mesa al lado mío. Es el oficio, aquí nada se toma personal, yo estoy abogando por mi cliente y haciendo mi trabajo. Sí. Digamos que, ok, esta respuesta ya la hicimos. Mari, buena pregunta. En el caso del riesgo de deportación, digamos que una de las partes puede quedarse y el otro debe irse. Se quedan los niños por jurisprudencia, sí, exacto. Casi Yo creo- siempre si los niños se Casi quedan. siempre, sí. A menos de que a lo mejor a los dos papás los deporten, entonces bueno, te vas con tus hijos, me imagino, O ¿no? un papá es piloto y no puede quedarse con los niños y te dice llévatelos. Yo entiendo de que aquí hay muchas Hay situaciones, muchas pero situaciones, sí, ok. Yo fui generalmente los niños se van a quedar aquí. Yo fui a hablar con un hombre y no me ayudaron, prefiero hablar con una mujer que me entienda.
Ok, el abogado termina conectando con su cliente porque conecta con la historia. Total, total. Bueno, vamos a ver aquí otras de las que tengo. No tengo ingresos, no, porque no trabajo, cuido a mis hijos a tiempo completo y no puedo pagar el divorcio. Se Ya puede no. presentar una moción pidiendo de que la otra parte contribuya o haga O una sea, aportación. cuando uno pide el divorcio, ponte, supongamos que yo no tenía los recursos, yo pude haber ido a hablar contigo y decir, mira, me quiero divorciar, quiero que dejemos todo por escrito, no tengo dinero. ¿Qué hace, o sea, qué hace tu bufete, por ejemplo? O sea, tú dirías, ok, sí, toma el caso, ¿cómo No funcionaría? siempre, porque que tú no tengas dinero no quiere decir de que la otra parte tenga dinero. Entonces tenemos que investigar a ver cuál es la posibilidad de que la otra parte en Claro, realidad pueda pueda contribuir. contribuir. Exacto, ya yo muchas veces necesito algún depósito menor para iniciar y llegar al punto de comprobar de que la otra parte en algún momento va a pagar y de ahí entonces, bueno, le hacemos la petición a la corte. Pero es la posibilidad de que Claro, se porque es tenga que como que, ok, pagar. yo no puedo pagar, pero si la otra persona tampoco puede pagar, entonces ¿cómo nos vamos a divorciar? Así mismo. Claro, entiendo. Tiene sentido. O sea, es que es verdad, porque hay que pensar en eso y por eso es que yo siempre les digo a las mamás como que, miren, prepárense económicamente para ustedes pagar el divorcio. Si después se los dan, buenísimo, pero que no sea eso un impedimento para, ¿sabes? Porque Correcto. al final del día, o sea, miren todo lo que puede pasar si uno no se divorcia. Hay muchas cosas. ¿Cómo se debe presentar los puntos de régimen de visita supervisada por padre ausente? Con una moción. Depende mucho de nuevo las razones que estamos pidiendo ese tipo de supervisión y si la corte la va a otorgar o no, pero la corte sería la que puede determinar eso si no nos ponemos de acuerdo. Ujú. Te hago una pregunta que si se me puede representar en la corte sola. ¿Es buena idea que yo mande las mociones yo sola? La moción nunca va a decir lo que tiene que decir cuando uno lo manda uno solo de nuevo. Si la otra parte también está escribiendo sus propias mociones, a lo mejor, pero si es un abogado en contra de ti, no los recomiendo. ¿Qué puedo hacer si puse un desacato y la corte no me da cita para la audiencia? Nada, esperar, como todos aquí, ¿no? O Tienes que sea, pedirla, asegúrate de que la pediste, porque no solo es presentar la moción, es pedir la audiencia. Son dos pasos separados y bueno, yo tuve un divorcio que representé recientemente donde hicieron todo, firmaron el acuerdo y nunca pidieron el juicio final, la fecha para finalizar el divorcio. Y ellos me llaman 6 meses después diciendo, Claudia, ¿qué hacemos? No han pedido la cita. Entonces no solo presentar la moción, pedir la audiencia. wow. Ok, para una consulta con usted en Tampa, ¿sería en persona o por vía Zoom? Si quieren venir a Tampa, Si si ustedes quieren venir a quieren venir Miami, a Miami, pueden echarse la el viaje. realidad es que todo lo hacemos a través de Zoom, pero mi equipo viaja para juicio. Entonces, hace 2 semanas estuvimos en Panama City y viajamos para un juicio que tuvimos allá. Entonces, las audiencias presenciales no tenemos opción, vamos, pero todo lo otro lo hacemos a través de Zoom. Claro, o sea, la consulta, todo se puede hacer por Zoom y ya porque, a ver, y creo que conmigo es el perfecto ejemplo, esto toma tiempo, Exacto, esto no es como que, exacto. ay, mañana meto una moción y pasado mañana ya listo, vamos a la corte, no, o sea, a mí me ha tomado tiempo y son meses, entonces, claro, si quieres hablar con ella, si quieres hablar del caso, si tienes nuevas cosas que quieres sumar a tu caso, pues bueno, nada, por llamada y por Zoom, porque es lo mismo que yo también he hecho, o sea, durante todo este tiempo siempre hablo es por videollamada o una llamada o por mensaje de texto o cosas así. Eh, Exacto. Aquí, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para volver a casarte? Me imagino que después del divorcio. El día después de la orden del divorcio. Y aunque no crean, yo he tenido quien lo ha hecho. ¿En serio? Me encanta esta gente Tengo quien enamorada. está esperando la orden del divorcio para volver a casarse. Es una locura, pero sucede. Ay, aquí me preguntaron, ¿cuáles son los beneficios de tener un acuerdo prenupcial? Oh my gosh, muchos beneficios. Y la primera falta de conocimiento que existe con respecto a eso es que las personas piensan de que hay que ser rico para tener un acuerdo prenupcial. Y no es la verdad. A las personas comunes pueden tener un acuerdo prenupcial y evitar todo este tema económico en la corte. Nunca van a poder dejar los temas de los niños establecidos, pero los temas personales, que son en realidad los que atrasan este tipo de casos, Exactamente. son los que ya se pueden determinar desde un inicio. Y no solo eso, un acuerdo prenupcial acuerda los términos de una disolución, mientras que todavía nos queremos, nos respetamos y estamos Ujú, en buenos términos y nos comunicamos. ujú, Cuando nosotros nos divorciamos, estamos en un proceso emocional
en el cual a veces nosotros mismos no somos quienes normalmente somos y no sabemos la otra persona de qué manera va a reaccionar a esa situación. Y muchas veces yo veo la peor parte de las personas en este proceso en mi oficina. Es la Claro, realidad. es la Entonces, realidad. Sí, sí, sí. cuando puedes acordar esto mientras que todavía todo está bien y hay un nivel de entendimiento y de sentido común y de respeto, el beneficio es inmenso. Así no exista nada. O sea, es decir, así tú vayas, tipo, no tengo ningún bien, no tengo nada, igualito vamos a hacer un acuerdo prenupcial, se pueden dejar como que ya establecido ciertas cosas, como que mira, el día de mañana nosotros no funcionamos y yo voy a agarrar mi lado, tú vas a agarrar tu lado y todo el mundo en paz. Y nos fuimos y nadie se pagó alimony o manutención y las cuentas de banco las dividimos 50-50 o tú te quedaste con las tuyas y yo me quedé con las mías o todo eso, aunque no lo tengamos, podemos estipularlos en ese acuerdo y lo que se hace es presentar el acuerdo en la corte y decir aquí ya se determinó todo, aquí está la firma. Claro. Wow, qué fuerte. Ok, good to know. O sea, anoten eso ahí en sus papelitos. Ajá. Si se quiere pedir cambiar la custodia a custodia compartida, ambos padres se mudaron de Florida a otro estado. Se debe pedir en Florida, en el nuevo estado o en el nuevo estado de residencia. Normalmente, si ya se mudaron, dependiendo de la cantidad de tiempo que estén ahí, van a pedirlo en el nuevo estado. Decir que tenían una orden en la Florida y que quieren modificar esa orden ahora bajo las leyes del estado donde van a ir. Pero si la intención no es quedarse en ese nuevo estado permanentemente, hay la posibilidad de intentar hacerlo a través de la Florida. Depende de los detalles mucho en esa situación. Ok. Aquí tengo otra persona que dice, ¿cómo es un divorcio tranquilo? ¿Cómo se llega a un buen término cuando haya sucedido infidelidad? Yo creo que están hablando del tema de la infidelidad, si eso cuenta o no cuenta en la corte en Florida. Ser infiel no es un crimen en el estado de la Florida. Sin embargo, el dinero matrimonial que se usa para la infidelidad sí importa. Entonces, si nosotros podemos comprobar de que se gastaron $5,000 en un viaje con un amante, 2,500 le pertenecían a la otra parte que se tienen que remunerar a través del divorcio. Fuera de eso, es muy difícil comprobar una infidelidad. Ok, perfecto. ¿Qué influye en el child support? ¿Cuáles son los gastos extra? El child support solamente Es habla como de es como una regla, ¿no? O sea, el porcentaje de tus ingresos y ingreso uno, ingreso 2, tiempo con uno, tiempo con 2. Esa es la factura del child support. sí. ¿En qué condiciones se puede solicitar la custodia completa? Condiciones extremas, muy Extremas. extremas. Y si me quiero mudar de Florida, no, Puedes no pedir pusieron. una relocalización, pero nuevamente hay que comprobar ciertas cosas muy específicamente para poder hacerlo. Ok, gracias por tan buena información. Atiende casos en Polk County. Sí, todo lo que es o sea, todo lo que sea en Florida, todo lo que sea en Florida pueden ponerlos. Así que por eso no hay problema. Ajá, y si me quiero mudar de Florida a otro estado, ¿es un impedimento? Sí, ella no está casada con el papá, pero ya el papá, o sea, ya han ido a la corte, o sea que ya ejerció la paternidad, o sea que sí hay problema. Hay que Sí pedir hay problema. permiso. Hay que Yeah. pedir permiso, ok. Si, por ejemplo, no ha declarado lo que realmente gana en Otro tema. el tema de child support. Ese es otro tema. Cuando somos W2 y tenemos un ingreso fijo y el cheque es el cheque y es lo que es mucho más fácil. Pero cuando nosotros trabajamos para nosotros mismos o donde ganamos 10,99, donde el ingreso puede fluctuar, es más complejo, pero nuevamente hay herramientas que se pueden usar para tratar de determinar, incluso un contador forense que se Ujú. determina a través del contador o da una opinión el contador de la cantidad que se gana después de los gastos necesarios del negocio, no los gastos que les reportamos a la IRS, porque muchos dueños de negocio ponen una cosa en los impuestos que no tienen nada que ver con su cuenta de banco, entonces se usa la cuenta de banco y muchas veces un contador forense. Un contador forense, claro. Una de las partes quiere cobrar dinero por la parte de su mamá como alimony, no, elderly support, alegando que el dinero se dio sin autorización. ¿Eso es legal? No. Nunca he oído de ese término de Yo elderly tampoco. support, pero normalmente eso es una demanda entre la señora mayor y la Y pareja mira, o el esposo o la esposa. sí. Eso normalmente no Y se aquí trata dice dentro del divorcio. supina.
Y ahí escribieron supina. Ajá. Tengo un Un caso supino que, ya, yo sé, ella está sí, hablando de que una es orden de la corte. para, exacto, el Ya. supino para la orden de la corte, ¿cómo se llama? Para pedir los bank statements, me imagino. Tengo un Ya. caso en Charlotte, mi expareja solicitó un DVPO y le negaron la extensión por el mismo romperla. Ese incumplimiento de parte de él puede ser decisión del juez, ok. Eso es una orden violencia doméstica, es el DV. Y eso quiere decir de que él ha incumplido, disolvieron la orden, ya no existe y normalmente eso ya no tiene nada que ver con el caso de los niños. Acuérdense, muchas veces son dos temas separados. Cuando tienen casos abiertos por derecho, por Violencia violencia, doméstica, violencia correcto. doméstica. Ay, bueno, ya creo que respondimos un montón. No sé si quieres hacer 10 minutos para llegar a las 9:30. Con lo que quieran preguntar ahorita, les voy a dar 10 minutos. Pongan preguntas cortas porque ya la abogada nos ha ayudado un montón. Espero que este live les haya servido de ayuda para sacarse las dudas. Y bueno, ya conocen a la abogada Claudia, así que por ese lado. Aquí se las presenté, pues vamos a ver si a lo mejor, no sé, hacemos otro live más adelante hablando otra vez de los mismos temas, porque yo sé que hay demasiadas preguntas. Podemos disputar el reporte de un guardian que me deja como la peor madre ante el juez. ¿Se puede disputar eso? Absolutamente, es una opinión de un experto que puede o no ser experto en esa área. Entonces siempre es importante ver la recomendación o la opinión, pero es simplemente eso. Ok, si la otra parte le tocaba pagar gastos médicos 100%, pero no ha pagado durante 3 años, ¿qué se puede hacer? Moción a Moción. la corte por incumplimiento con el acuerdo. Ok, gracias por comunicar a tu abogada, mil gracias. Ajá, fue contratada por mi demandante y su abogado totalmente manipulado y transversado. Eso me imagino que o sea, tendrías que tener pruebas para demostrar lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Las pruebas, hablando aquí que no preguntaron nada de las pruebas, pero las pruebas que se presentan, ¿cómo se presentan esas pruebas? O sea, ¿qué necesitaría guardar una mamá o un papá para presentar a la corte? Una de las cosas muy importantes es preservar su evidencia, hablando de los teléfonos celulares. Hay quien me dice, ah, no, pero ya tengo otro teléfono y perdí el mensaje. Bueno, entonces, ¿qué hago yo sin él? Un screenshot, una foto del mensaje muchas veces no es suficiente. Yo quiero poder tener ese teléfono en un programa que me saca todos los mensajes y me verifica que los mensajes son legítimos y originales. Ahora que se pueden editar los mensajes, eso se presta para mucho. Yo tengo un caso donde la otra parte borra los mensajes después que dice las cosas y no hay manera de comprobar de que las cosas se dijeron. Entonces, esas evidencias tienen que existir hasta el final, y entonces es muy importante preservar la evidencia de la manera que se pueda y tienen que contactar a un abogado en su estado para que le diga de la manera que la corte acepta cierta evidencia para estar seguros de que ustedes las estén preservando de la manera correcta. Correcto, claro. Y también se podría meter una moción para. Se me olvidó qué iba a decir. Podemos, durante el caso Mariano, una de las cosas que podemos hacer cuando sucede algo como lo que acabamos de hablar es presentar una moción para que el juez nos La obligue aplicación antes. era lo que iba a decir. Eso, Exacto. Ay, no, eso yo era lo que iba a estaba, decir. entendí, Estábamos te ahí, entendí. estábamos ahí. Es que voy leyendo y voy Ya, hablando. Pero sí, ya, claro, exacto. O sea, pudieran presentar una moción para que toda la comunicación sea a través de una aplicación y pues esa aplicación ya está directamente con la corte y no hay que mostrar nada porque todo está ahí. Eh, exacto. sí, eso. Es como un WhatsApp, vamos a decir, para las mamás o los papás que no sepan, es como un WhatsApp que se usa solamente para la comunicación de los padres sobre los hijos. Entonces todo queda ahí grabado para la corte y yo, el abogado al otro lado y el juez en cualquier momento puede mirar la conversación y eso ayuda mucho a que las dos partes piensen mucho lo que se dicen si hay una situación donde se faltan el respeto a los Y padres. es mejor, o sea, honestamente. ¿Cómo podrían presentarse los testigos? ¿Affidavit es válido? No, el testigo tiene que ir a la corte, el testimonio Y de tiene que una ser persona. y tiene que ser notificado también. Correcto, correcto. Y eso lo pide lo pueden pedir. O sea, yo puedo mandar a testiguar a alguien que, digamos, no va directamente conmigo. O sea, que quizás como que, no sé, yo quiero tomar el testigo del vigilante que vivía en el edificio de él, por decirte algo. Se pudiera, tienes que hacerle un supino, que es lo que Claro. hablamos hace un momentico,
y esa persona tiene que aparecer en corte ese día. Pero obviamente tienen que ser personas relevantes, Relevante, ¿no? claro, no, pero o sea, era un ejemplo, era como para Sí. que supieran más o menos cómo se tenía que hacer. Terceras partes que pueden atestigar al punto tuyo, Al aunque no punto tuyo. sea A favor, exacto, lo que quieres es descubrir, ok. correcto. ¿Cómo haces para recuperar los mensajes borrados? No sabemos, no trabajamos con WhatsApp, eso ya es con ellos. ¿Cuándo puede demorar un child support en casa? ¿Cuánto puede demorar un child support en casa del padre que no reconoció a su hijo si da dinero, pero en control y manipulación constante? Vayan a la corte. Caso en corte, así mismo. Mira, ya yo estoy agarrando de experiencia, ¿viste? Mariana, yo creí que solo me pasaba a mí que hablaba y se me va lo que iba a decir. Ah, no, esto fue un comentario chévere. Ajá, pero si el papá está abusando psicológicamente de la niña, le pone a decir muchas mentiras, le pone a atacarme, le habla muy mal de mí, ¿hay alguna manera de que yo pueda impedir esa intervención a la niña? Con El el guardián, guardián, el guardián, podemos poner al niño o la niña en terapia. El terapeuta puede ir a testificar en corte. Hay claro. diferentes maneras. Ok. Tiene otro hijo con child support puesto. Eso hace que el child support para mi hijo no reconocido disminuya mucho. No mucho, pero definitivamente eso afecta. Sí, o sea, sí disminuye. Videos tomados con un iPhone. Pusieron, me imagino que eso sería como el tema de las pruebas. Sí, algo siempre lo que puedan tener, pero siempre van a tener que comprobar que el video no se editó, no se, Ujú. manipuló de ninguna manera, que es el video original, cosas así. Lo del app es lo mejor, incluso si es una de las partes, es un lengua. Sí, exacto. La misma app da evidencia, exacto. Ujú, ujú. Si la niña está con psicólogo y el psicólogo ha pedido que la niña no tenga contacto con el papá, ya que el papá la descompensa mucho. Bueno, eso entraría como uno de los testigos, eso entraría como algo a favor de tu caso, pero tienes que tenerlo, digamos, por escrito, la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto, Correcto, correcto. correcto, abogada. Así mismo. Correcto, abogada. Aquí seguimos aprendiendo. Esto es un tema, o sea, es un tema y gracias, ya cerré la ronda de preguntas. Ya no vamos a hacer más preguntas, quiero tomar esos 3 minuticos más para agradecerte, porque sin duda estamos ayudando a un montón de mamis. Yo sé, voy a dejar guindado este live para que lo vean, lo compartan, te contacten. Pueden tener una consulta contigo, cada caso es diferente, cada caso puede ser más fácil, más difícil, más complicado. Yo particularmente pienso, si no tienes dinero para la corte, es cierto que pueden ir a la corte, Miami-Dade, pueden ir a la corte. Lo que te quería decir es que siento que yo viendo y escuchando todo lo que hemos hablado hoy y sabiendo, sabes, como que enterándome, sabiendo que esto va a durar aproximadamente unos 16 años más, eh, siento que es una inversión empezar con el pie derecho. Por lo menos empezar con, bueno, mira, esto es mi punto, este es tu punto, chévere, los dos vamos a defender lo que sea que pensemos que lo que debería suceder, pero siento que si uno no lo hace al principio puede crecer y el problema puede ser incluso aún más grande después. Entonces yo sí siento que para mí, en mi opinión, aquí están diciendo como que, bueno, yo prefiero irme sola. Mira, Mariana, yo prefiero irme con alguien. Ojo, como dijiste tú, busquen a un abogado que ustedes tengan clic con esa persona, que puedan sentir apoyo emocional, que se tome el tiempo ¿cómo se llama? ¿Sabes? Como que representar a esa persona bien. Siento que eso es clave. O sea, eso es clave, tener ese feeling con el abogado. Yo sé que muchas veces uno cuando le llega la sentencia, cuando le sirven esos papeles, uno no sabe qué hacer. Me pasó, me pasó que yo literalmente agarré el primer abogado que conseguí porque estaba desesperada y no sabía qué hacer. Y siento que no me tomé el tiempo de hacer como el research de buscar un abogado, de todo eso. Entonces yo siento que cuando ya uno está empezando a hablar de separación y ya sabes que viene y que va a pasar y que viene pronto, lo mejor es buscar abogados, hablar, tener ideas. Hay muchos abogados que tienen consulta gratis, hay otros que no. Busquen, hablen, informen, pregunten y vean. Cuando el abogado les está diciendo, si 5 abogados le dicen a ustedes que van a hacer las mismas 5 cosas, bueno, con el que tú te sientas mejor de esos 5, elige y bueno, no dejen de buscar un abogado. Desde mi opinión muy personal, es algo que siempre voy a seguir diciendo. Al final del día esto no es un tema de que se va a acabar en un año o en un mes o en 2 meses, es algo que puede crecer. Así que Precisamente. Y muchas gracias. veces, ahí en los comentarios ahora los están dejando saber de que
le fue muy, muy mal hasta que se buscaron un abogado, de que pudieron buscar un abogado y les ha ido mejor. La realidad es que el abogado es una inversión, definitivamente, lo entiendo. Sin embargo, hay muchas veces que hay cosas que suceden que ya cuando suceden no se pueden deshacer. Entonces, hay Ujú. veces que los clientes lo intentan hacer solo y después me llaman y me dicen, Claudia, me sucedió esto, ayúdame, ya no te puedo ayudar, ¿verdad? O tenemos que esperar a reabrir el caso en el futuro y hacer una modificación, ¿verdad? Entonces, traten de buscar un abogado, los abogados los vienen de todos los colores y todos los tamaños, como dice Mariana, busquen la persona que puede en realidad ayudarlos a ustedes en la situación que ustedes estén, que tenga buenos reviews, que ustedes conozcan a otras personas o le hayan contado a otras personas que tengan buena experiencia con ese abogado y de esa manera poder hacer lo máximo de esa inversión, porque sí es una inversión importante. No tanto el divorcio, sino la parte de los niños es la que Sí, vale la inversión. custodia, Exacto. porque es algo que te va a acompañar por mucho tiempo, o sea, por 18 años o 16 o 14, dependiendo de la edad que tenga tu hijo actualmente, pero es una inversión, o sea, yo lo veo así, o sea, yo lo veo como que vamos a empezar, si vamos a empezar este proceso y ya llegamos o sea, el ya haber llegado a un abogado, el ya haber llegado a una corte, el ya haber llegado a mociones, el haber llegado ahí, eso solamente quiere decir que eso puede seguir pasando. O sea, porque si ya no lo pudiste arreglar antes, sentado en una mesa con un abogado o un mediador y hacer las cosas claras, tranquilas y transparentes, significa que va a ser probablemente un caso de conflicto y van a pasar años. Entonces, yo pienso que la inversión es necesaria hacerla por el bienestar, por la paz, por la integridad de los mismos niños. Así que siento que es muy, muy, muy importante. Pregunta rapidito, ¿tu fe tiene planes de pago? Nosotros hacemos un depósito inicial, que fuera de ese depósito sí hacemos planes de pago. Ok, o sea, primero necesitarían, primero pagar la consulta, hacen el depósito y luego a partir de eso, lo que vaya incrementando en el balance se pueden poner a plazo. Y bueno, obviamente, Correcto. si ustedes conocen las finanzas de la persona con la que ustedes se están divorciando, pues hay un chance de que esa persona pague parte o completamente al abogado. Eso también lo Correcto. hablamos anteriormente en el live. Ay, bueno, gracias Claudia, gracias por tomarte el tiempo. Gracias a todas las mamis que se conectaron, que preguntaron, que dijeron todo lo que tenían que decir por aquí, porque de verdad que las valoro mucho y espero que esta información nos haya servido a todos y a todas que entramos. Y bueno, nada, te veo pronto. Mil, mil, mil gracias por este chance. Voy a dejar esto colgado aquí porque sé que va a ser muy útil para todas las mamis. Un besito. Gracias a ti y a tus seguidoras también. Que tengan buenas noches. Igual, bye, cuídate.